Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato enviado por una de nuestras suscriptoras, quien nos cuenta algo horrible que sucede tanto en el metro como en el mercado de la Merced, relacionado con la aparición de unos extraños seres. Antes de comenzar con la historia de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias, o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal para ser parte de los patrocinadores de este proyecto. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Los niños malditos de la Merced. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Margarita y esta noche les escribo para contarles algo que sucede en una estación del metro de la Ciudad de México, donde las consecuencias de este fenómeno son muy conocidas, pero pocos saben de su origen, y por este motivo quiero darlo a conocer, porque en el Metro Merced hay una fuerza paranormal que desconocemos y que lleva ahí desde antes que el metro llegara a la zona, pero en la actualidad no ha perdido su fuerza, al contrario, ha aumentado. Por último, y antes de comenzar, cabe mencionar que lo que contaré a continuación tiene como base mi propia experiencia, por lo que todos son libres de pensar lo que les convenga más. Todo comenzó cuando era niña, cuando quizá tenía unos 5 años de edad. En ese entonces, solía acompañar a mi abuelita por la madrugada a hacer sus compras en el mercado de la Merced, lo cual hacía muy seguido, porque me encantaba ir con ella al mercado, sobre todo a esas horas, cuando compraba todo lo necesario para el puestecito de comida que tenía por las noches. A mi abue siempre le gustaba ir por las madrugadas, porque decía que era cuando la comida estaba más fresca, además de que así regresaba pronto a casa para realizar sus actividades. Y en mi caso, me encantaba acompañarla, porque el mercado tenía una vibra distinta a esas horas, y porque al final, antes de regresarnos a casa, siempre me compraba una gelatina con rompope, la cual era de mis favoritas. Esto era algo que hacíamos cada tercer día, por lo que incluso ya conocía a la mayoría de las personas que iban a esa hora a hacer sus compras, así como a cada uno de los comerciantes con los que compraba mi abuelita. Pero un día, mientras ella compraba la verdura en el puesto de Don Toño, vi a una niña que venía caminando hacia donde yo estaba. La pequeña traía puesto un vestido sucio y roto y venía totalmente descalza, pese a que el piso del mercado estaba lleno de agua por la lluvia de la noche anterior. La niña venía caminando directamente hacia donde yo estaba y mientras se acercaba, se escondía entre las personas que caminaban por el lugar, de modo que sin darme cuenta, de un momento a otro, ya estaba de mi lado izquierdo, estirando su cabecita para verme directamente a la cara, ya que era más bajita que yo y por su estatura pensaba que también era menor de edad en relación a mí. La verdad es que desde que la vi a la distancia me incomodó, no solo por su extraña apariencia, sino porque sus ojos eran más grandes que los ojos de las niñas normales y por alguna extraña razón parecía no parpadear.
Así que con aquella enfermiza mirada, la niña me dijo: ¿Jugamos a matar? Yo le respondí que no, moviendo rápidamente la cabeza y agarrando fuertemente el brazo de mi abue, quien al sentir el jalón se agachó de inmediato para preguntarme qué me estaba pasando. De inmediato intenté decirle que me estaban molestando, pero justo en ese momento la niña ya no estaba, y por más que busqué, no la pude encontrar por ningún lado. Al ver que estaba bien, mi abue siguió con sus compras y yo no dije nada al respecto porque pensé que lo había imaginado o que aquella niña se había ido corriendo, escondiéndose entre las personas. Aquel suceso me incomodó, pero como niña lo olvidé al pasar de unos cuantos minutos. Pero ese mismo día, cuando entramos al metro en la estación Merced, me volvió a pasar algo que no puedo explicar. Esa vez estaba tomada de la mano de mi abue en los andenes del metro, esperando a que pasara el tren. Como siempre lo hacía, solo me quedaba mirando a las vías y sobre todo a la oscuridad del túnel, donde siempre me gustaba imaginar lo que se sentiría caminar por ahí. Pero justo en ese momento, cuando miraba en la oscuridad de las vías, vi nuevamente a la niña. Esta vez estaba en cuatro patas, como se suele decir. Yo pensaba que estaba jugando a que era un perrito, pero el rostro de la niña no me transmitía juego ni felicidad. Al contrario, tenía una apariencia seca y hasta cierto punto inquietante, porque solo estaba seria, mirándome nuevamente con aquellos enormes ojos, los cuales no tenían pestañas, cuando de pronto, sin darme cuenta, el metro llegó, pasando por encima de ella. En ese momento me tapé la cara y comencé a gritar, diciéndole a mi abuelita que la niña estaba ahí, que estaba en las vías. Pero ella, desconcertada, solo intentaba calmarme, diciéndome que no había ninguna niña y que todo estaba bien. Cuando quité las manos de mi cara, con los ojos llorosos, me percaté que tenía razón, porque el metro estaba abriendo las puertas y las personas salían y entraban como lo hacían cotidianamente. Esa vez no quise subirme al metro para esperar a que se fuera y poder ver hacia las vías, pero cuando eso sucedió, me percaté que mi abuelita tenía razón. No había nadie, aunque unos minutos antes juró que había visto a aquella tétrica niña. Esto habría quedado como una anécdota infantil más de las que todos solemos tener, de no ser porque en las semanas siguientes seguí viendo no solo a esta niña, sino a otros niños más. Recuerdo claramente a 5 de ellos, 2 niñas y 3 niños, todos con un aspecto descuidado y con aquellos extraños ojos, y siempre buscaban la atención de los niños que veían en el mercado o en la estación del metro de la Merced. Incluso cuando era niña, una vez me tocó ver cuando uno de estos supuestos niños se llevó a una pequeña que iba con su madre, aprovechando la aglomeración de personas que se hace para subir al metro, y esa vez vi claramente cuando este ser la jaló y se la llevó corriendo, mientras su madre gritaba desesperadamente al ver que las puertas del metro ya se estaban cerrando. Cuando era niña, pensé que mi abuelita también había visto este suceso tal como yo lo recordaba, pero hablando con ella de adulta, me dijo que no recordaba ese incidente, así como se lo conté, pues ella, como adulta, solo recuerda que la madre de la niña gritó cuando se dio cuenta
que su hija se le soltó entre los empujones de la gente y que siempre había creído que había sido un adulto quien se la había robado, por lo que en ese momento pensé que solo los niños eran capaces de ver a estos demonios que se hacen pasar por pequeños humanos, pero hace un par de años comprobé que no es así. En ese entonces yo trabajaba en el mercado de la Merced, atendiendo uno de los puestos, y como muchos sabrán, nuestros horarios son muy extremos. En mi caso, suelo llegar cerca de las 4 de la mañana, y una de esas veces, cuando iba caminando en las afueras del metro de la Merced, el cual aún se encontraba cerrado, me tocó ver a la misma niña que vi cuando era pequeña, esta vez jugando en las instalaciones del metro, tarareando una horrible canción que suena en mi cabeza al momento de escribir este relato. Al principio, cuando la vi a lo lejos, pensé que era una niña normal, pero cuando me acerqué, se me heló la sangre, porque recordé que el metro estaba cerrado, y cuando la vi con detenimiento, pude notar aquellos extraños ojos, además de que esta vez me percaté que sus pies eran extraños, pues por algún motivo desaparecían justo a la mitad, es decir, que la mitad de sus zapatos flotaban en el aire, de modo que su cuerpo nunca hacía contacto con la tierra. Cuando me di cuenta de eso, comencé a correr desesperadamente, porque esa vez la niña también dejó de jugar por la estación para pararse y verme directamente a los ojos, con una mirada llena de furia. No sé cómo transmitirles lo que sentí cuando corría entre los puestos vacíos que hay alrededor del metro, con el miedo de que en cualquier momento aquel ser se apareciera en mi camino, porque en ese momento estaba segura que no se trataba de una niña de carne y hueso. Pero esa madrugada, gracias a Dios, llegué rápido a la avenida, donde ya pasaban varios carros, y al menos esa vez no volví a encontrarme con esta horrible niña. Pero un par de días después, tuve el peor encuentro con uno de estos seres. Esa vez, recuerdo que había llovido mucho y que había sido un día bastante pesado de trabajo, por lo que estaba llegando al metro de la Merced alrededor de las 11:40 de la noche, esperando que llegara el tren para dirigirme a Pantitlán. Pero justo cuando me asomaba al túnel para ver si el metro ya venía, en la oscuridad vi el brillo de 6 horribles ojos. Cuando los vi, de inmediato los identifiqué y caminé un poco hacia atrás, muerta de miedo, sin quitarles la mirada de encima, pensando que me podría ocurrir lo peor. Pero los 3 demonios, con aspecto de niño, solo caminaron un poco más, dejando que la luz iluminara ligeramente su cuerpo, y esa fue la única vez que pude verlos con un aspecto distinto a como los había visto anteriormente, porque en esta ocasión los niños tenían unas caras demoníacas y sonreían tétricamente, como intentando comunicarme un mensaje con aquel gesto, o mejor dicho, como amenazándome, porque por algún motivo yo los podía ver, a diferencia de las demás personas, quienes incluso podían caminar a un lado de ellos, sin poder notar su presencia. Esa noche, al igual que cuando era niña, el metro llegó, pasándoles por encima, pero obviamente no pasó nada, porque estos seres son semi-invisibles y la fuerza del tren no puede hacerles nada. Después de esa noche, me protejo con varias cadenitas para evitar que estos seres se me acerquen,
pero lamentablemente sigo viéndolos a la distancia, tanto en el metro de la Merced como en el mercado, y cuando esto pasa, siempre intento ignorarlos, por miedo a que tomen alguna represalia conmigo, y porque sé que si cuento esto a los demás, simplemente no me van a creer. En la actualidad, tristemente, es común escuchar sobre ciertos robos y accidentes que le suceden tanto a los niños como a los animales pequeños en toda esta zona, y muchos de ellos siempre he creído que están relacionados con estos seres, con los niños malditos de la Merced, como yo suelo llamarles, aunque en realidad solo tengan esta apariencia, porque hoy en día estoy convencida que se trata de una clase de demonios que pueden tomar esta forma para acercarse a los más pequeños de nuestra sociedad. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme qué les pareció la historia. Personalmente, me dejó muy impactado porque creo que no hay nada más extraño y peligroso que unos seres demoníacos que toman la imagen de niños inocentes para acercarse a nuestros pequeños, lo que se me hace verdaderamente perturbador y preocupante. Recuerden que si han tenido alguna experiencia paranormal en algún mercado o estación del metro, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo, suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios por qué creen que los demonios o seres de la oscuridad les guste tomar la apariencia de niños para acercarse a los seres humanos. O también pueden compartirme un GIF o un emoji de un panda. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.